Buenas noches, hermanos, hermanas. Por respeto siempre a eh, el horario y la puntualidad de varios hermanos, vamos a dar inicio. Que el Señor nos acompañe en este día de principio a fin. Vamos a orar para iniciar. Oremos un momento. Gracias, Dios y Señor nuestro, por este tiempo especial en el cual estaremos hoy día, Señor, compartiendo la segunda etapa del diplomado, Señor, con la institución amiga, hermana, Paz y Esperanza. La experiencia que ellos poseen, Señor, en el trabajo diaconal, en la práctica, Señor, es un trabajo de muchos años y que nos permitirá, a través, Señor, de el conocimiento y experiencia que nuestros hermanos poseen, compartir también, Señor, sus logros, sus avances, también, Señor, sus dificultades y todo aquello, Señor, que forma parte de la labor cristiana que tú nos has encomendado. Permite que los hermanos y hermanas que faltan aún por conectarse puedan hacerlo a la brevedad posible. Aquellos que no podrán, también, Señor, acompáñales y guárdales. Gracias una vez más por este día. Te pedimos todo esto de principio a fin. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy día entramos a la segunda etapa, que es la etapa más práctica, donde en realidad el nombre completo es Asociación Diaconal Paz y Esperanza, ¿no? Así se llaman ellos de manera institucional, porque su institución inicia como una labor diaconal hacia la defensa, la protección de personas injustamente encarceladas en los tiempos de la violencia armada en el Perú. Y bueno, ellos tienen una experiencia muy amplia en diferentes campos, tienen oficinas también a nivel nacional, me parece que son 4, y hoy día nos acompañan 2 personas que forman parte de Paz y Esperanza, el hermano Jorge Arbocó, no por querer echar flores, pero mi hermano, y también Rolando Pérez, que también es encargado del Instituto Paz y Esperanza. Y antes de darle paso a Jorge, tal vez Rolando quisiera hablar un poquito más del trabajo del instituto y de esa forma también conocerles y saber un poco más de su experiencia. Adelante, Rolando. Muchas gracias, Eduardo, Pastor Eduardo. Bueno, sí, hermanos, hermanas, es realmente una bendición poder ser parte de este diplomado, y porque además Paz y Esperanza, nuestra organización, es parte, valga la redundancia, de la red Uniendo Manos, y por eso es muy bonito eso de que podamos sumar y digamos, hacer nuestra contribución a este diplomado. Y quiero felicitar a los que se han mantenido hasta ahora. No es fácil mantenerse, ¿no? Eh, Porque creo que esta es una iniciativa muy importante para este momento, ¿no? Y es una bendición para nosotros, es como digo, poder ser parte de esta experiencia de formación, ¿no? Eh, de capacitación. Vamos a tener 2 momentos de nuestra contribución, ¿no? Unas primeras sesiones que va a estar a cargo de nuestro director Jorge Arbocó, que es un privilegio tenerlo aquí con nosotros, además efectivamente de ser el hermano del pastor Eduardo. Jorge tiene una larga experiencia dirigiendo nuestra oficina allí en San Martín, el epicentro, ¿no? De las necesidades que hay alrededor del cuidado de la creación o del cuidado de la casa común, ¿no? Entonces, es una bendición poder compartir esa experiencia que tenemos, como ha dicho Eduardo, desde Paz y Esperanza. Y luego yo después voy a trabajar algunas pistas de nuestra experiencia haciendo incidencia también en el campo del cuidado de la creación, de la defensa, ¿no? De, de los bienes de la naturaleza. Así que voy a dejar con ustedes a Jorge Albocó, nuestro director, para que inicie la sesión esta noche. Adelante, Jorge. Gracias. Un gusto, hermanos, hermanas. Muchas bendiciones desde aquí, en este caso mío, desde la Amazonía nororiental peruana. Reciban todos los buenos aires de estos espacios amazónicos. Bueno, como dijo Rolando, para nosotros es un placer y también agradecemos a la red Uniendo Manos el podernos encontrar por aquí.
Sabemos que es un tiempo importante para toda la humanidad, para toda la creación, el poder pensar este tema. Y bueno, eh, agradecemos pues el espacio y solamente la escucha que pueda ser activa en lo más posible. Si tienen alguna consulta, levanten por favor la mano, interrúmpanos y también en el chat estaremos leyéndolo para cualquier consulta. Bueno, como dijo Rolando, queremos contar un poco de la experiencia institucional con respecto al tema del cambio climático, ¿no? Y también de la acción diaconal de Paz y Esperanza con respecto a esta situación del cambio climático, del extractivismo en nuestros países, del cuidado en general también de, digamos, no solamente la naturaleza, sino también las personas que viven en ella. Entonces, voy a presentarnos así. Como decíamos, como Paz y Esperanza ya tenemos trabajando en la zona andina y en la zona amazónica y parte de la costera durante muchos años, diversos temas relacionados con la protección de los bosques, la protección, digamos, de zonas de captación de agua, de áreas que son, digamos, territorio de pueblos originarios y que de alguna u otra forma conforman, digamos, todo un ecosistema importante para el mantenimiento de la agricultura, de la vida misma. Eh, bueno, Paz y Esperanza, somos una organización de derechos humanos cristiana, se creó en el año 96, ¿no? No voy a enfatizar mucho esto porque no es parte del tema del día de hoy. Bueno, estamos de manera particular buscando el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, poblaciones originarias en las tres zonas naturales de nuestro país, ¿no? Amazonía, Ande y costa peruana. Bueno, como organización basada en principios cristianos, promovemos el ejercicio y exigencia de derechos y la democracia con las poblaciones en situación de vulnerabilidad que mencionábamos, ¿no? Esta parte la voy a saltar, vamos a pasar acá. Nuestro país, en su mayoría, el 70% de nuestro país es territorio amazónico, ¿no? Sin embargo, los espacios de poder en nuestro país están centrados en la costa peruana, ¿no? Parte de la zona andina también tiene un fuerte componente territorial, no es muy grande realmente también, es un poco más el 18% del territorio nacional. La- los desiertos, digamos, son los espacios geográficos que más se mueven por los puertos y también por los aeropuertos, el aeropuerto internacional. Sin embargo, nuestro comercio sigue siendo más que todo marítimo. En el caso de Paz y Esperanza, nuestras oficinas se ubican principalmente en territorios amazónicos, ¿no? Estamos principalmente con una oficina permanente en San Martín y en Huánuco, pero tenemos también presencia eh, en la zona andina norte, ¿no? Sur, perdón. Y de ahí nos proyectamos a algunos otros territorios, sobre todo, como mencionaba al inicio, amazónicos, aunque también los encontramos en la ciudad de Lima. También tenemos un fuerte componente de trabajo en base al voluntariado. Es más, podríamos decir que más del 70% de personas, profesionales, jóvenes, estudiantes que movilizamos, son voluntarios, tanto peruanos como extranjeros. Bueno, y ya vamos a pasar al tema mismo que nos convoca el día de hoy. Desde ya básicamente 23 años, Paz y Esperanza viene desarrollando un sistema de información geográfico, un SIG. Este sistema de información geográfico nos ha podido facilitar el dar información tanto al Estado como a la sociedad civil sobre cómo está avanzando el tema de la deforestación eh, y cómo esta deforestación está avanzando producto de varias cosas, ¿no? En muchos de los casos, producto del crecimiento de la agroexportación. En otros casos podemos mencionar también de la minería ilegal
También podemos mencionar el tema del tráfico de drogas y otros tantos factores, digamos, que están desencadenando esta situación. Nosotros durante ya todos estos años, ya más de 2 décadas, estamos haciendo este proceso y nos ha permitido tanto ayudar al Estado, en el caso de la minería ilegal, por ejemplo, a hacer lo que se llaman sobrevuelos, ¿no? Con puntos geográficos determinados y poder hacer el monitoreo de las dragas que generan la minería ilegal, pero también que éstas puedan ser abatidas, que éstas puedan ser eh, sacadas, digamos, de juego en medio de los ríos de nuestra Amazonía. También hemos podido facilitar esta información a poblaciones indígenas para la titulación de sus territorios y también a gobiernos locales para que puedan favorecer una zonificación económica y ecológica que pueda ser más acorde con los procesos que se dan en nuestro país. Podemos mencionar también que mucha de esta población y líderes que hemos podido acompañar, afortunadamente, son líderes cristianos, son rondas campesinas, son líderes indígenas, son muchos líderes de iglesia que tienen un rol. Lastimosamente tenemos que mencionar que en muchos casos la iglesia institucional, la iglesia, digamos, congregacional, la iglesia formal, no sigue estos procesos y muchas veces muchos de estos líderes se sienten olvidados por justamente sus congregaciones y son más bien algunas familias, algunos profesionales relacionados con el tema ambiental que más bien sí se ocupan y animan a muchos hermanos, hermanas involucrados en la protección del medio ambiente a poder seguir su labor tanto en la sociedad civil como desde el Estado. Bueno, ustedes pueden ver algunos de los datos que hemos podido ir explorando y compartiendo en diversos informes. El último informe que hemos sacado es información al 2023 y estamos elaborando la de 2024 y 2025 que seguramente saldrá a mediados del próximo año. Eh, Esta es una información básica que les queremos compartir. Luego les pasaremos también el PPT para que puedan verla con detenimiento. Quería enfatizar, sin embargo, con respecto a estos temas, algunas situaciones que estamos viendo como parte, digamos, de la sociedad civil y que creo que también son temas que debemos seguir orando y pensando en nuestros espacios, ¿no? En el rol, en la función, en el don, desde los dones, desde los llamados que tenemos de nuestras iglesias, ¿no? Ahorita la tenencia de la tierra en la gobernanza de la tierra está sufriendo, ¿no? Se quieren legalizar más de 7 millones de hectáreas deforestadas, ¿no? En nuestro país, la deforestación se camufla de diversas maneras. Todas las actividades ilícitas deforestan, pero al mismo tiempo quieren volverse legales. Es decir, yo puedo generar, por ejemplo, que una zona sea invadida, ¿no? Y puedo pagar como alguien que quiere ocupar un territorio de nuestra Amazonía, ¿no? Y luego lo puedo volver legal. ¿Por qué? Porque un territorio deforestado luego se puede pedir su cambio de uso de suelo, ¿no? Es decir, era un territorio lleno de bosques, hago de alguna forma que X personas lo invadan, lo deforesten, y gracias luego de esa invasión puedo pedir legalmente que pueda hacer un cambio de uso de ese suelo, ¿no? Para que pueda ser usado con otros fines, que ya no es la conservación, que ya no es necesariamente la conservación, comúnmente tiende a convertirse en territorio para la agricultura, ¿no? Entonces, eso nos lleva al segundo punto. La institucionalidad ambiental en nuestro país es sumamente frágil. De todos los delitos ambientales que hay en nuestro país, el 80% de los delitos ambientales, según datos del Ministerio del Ambiente, están relacionadas con la extracción de bosque, de zonas boscosas, sobre todo en la Amazonía peruana. Mucha de la ley de tierras, la ley forestal, es una coladera, digamos, de, de formas en las cuales les puedo sacar sacar la vuelta a la ley, ¿no? Y por la cual, y más aún con las últimas modificaciones, muchos de los contratos que están habiendo en nuestro país para la cesión en uso y para la extracción forestal están generando que mucha madera ilegal, perdón, se convierte en madera legal.
Y junta con esta manera legal, por lo menos existan dos cosas muy fuertes. El narcotráfico, que en los últimos 5 años ha crecido en más del 70%, ¿no? Y el otro es la trata de personas. Es decir, aunque no lo veamos, y creo que muchos de ustedes habrán visto muchas de las películas sobre la trata de personas, en nuestro país hay 6 rutas de tráfico de personas. La mayoría de ellas pasa por la Amazonía. En el caso de esta zona donde yo vivo, que es la zona de San Martín, 4 de las 6 rutas pasan por San Martín, para que se den una idea. Entonces, junto con la madera, hay también tráfico de personas, comúnmente de mujeres, pero también de jóvenes. De jóvenes que, por cierto, también se dedican al comercio de droga. Son de alguna forma captados como burros, le llaman, y ganan bien, pero también al mismo tiempo está en peligro constante su vida y al mismo tiempo son llevados al consumo también de esta droga, que es parte de este proceso, digamos, de captación. Eso me lleva al punto 3. Las economías y actividades ilegales en general crecen unas al lado de las otras. La agricultura ilegal, digamos que sea en territorios que no deberían ser, va junto con la minería ilegal, con el narcotráfico, con el tráfico de tierras, es decir, el mundo de la actividad ilegal es un solo mundo y todo se conecta. Y estos a su vez se conectan con gestores, digamos, ¿no? Promotores que facilitan políticamente que estas leyes se puedan dar. Es más, financian mucho, van a financiar mucho del actual proceso electoral, lo están financiando ya actualmente y lo seguirán financiando, ¿no? Por eso es que habrán escuchado esto del Red Info, ¿no? Esta red, perdón, suerte de inscripción, ¿no? De aquellas supuestas eh, empresas ilegales que están queriendo formalizarse o pequeña y mediana minería, en minería informal que quiere formalizarse y se ha inscrito en un pequeño, en una suerte de listado ahí para empezar a cubrir supuestamente una serie de requisitos, ¿no? Sin embargo, una y otra y otra y otra vez durante ya muchos años se ha venido diciendo de que ya se van a endurecer estas normas para que la minería ilegal y otras actividades ilícitas relacionadas con esta puedan siendo frenadas, ¿no? Sin embargo, eso no está sucediendo, ¿no? Eso va también de la mano mucho con el siguiente punto, la infraestructura sin planificación. Ahorita, hablando del tema de iglesias, la iglesia menonita, una de las 3 vertientes de la iglesia menonita, está arrasando fuertemente la Amazonía y están poniendo mucha plata y están afectando la creación de Dios sin un respeto realmente mínimo, digamos, sobre la misma. Ya han arrasado grandes extensiones en Loreto o en Ucayali y ahora se están proyectando hacia la zona de San Martín, invirtiendo justamente en la creación de carreteras informales que se dan sin ningún tipo de criterio técnico o de algún tipo, ¿no? Simplemente se invierte y se abren vías para diversas formas de extracción. Eso me lleva a la afectación que viene ya en los puntos siguientes, 5, 6 y 7. El territorio nacional está compuesto en general por territorios que son para la conservación, para territorios para el crecimiento, digamos, de las ciudades, para la extracción formal forestal, para la extracción formal agraria, ¿no? Pero una buena parte del territorio nacional, ¿no? Está en territorios indígenas. Supuestamente hay ya casi 2.000 territorios indígenas en proceso de titulación, pero para darles un ejemplo, en el caso de San Martín, nosotros hemos identificado y el Ministerio de Cultura lo ha ratificado más de 220 comunidades indígenas solo en el caso de San Martín, pero de estas 220 comunidades, en el caso de San Martín, ni la mitad están tituladas. La cuarta parte está titulada en los años 90, parte de la década del 2000, y en los últimos años una cantidad muy pequeña ha sido titulada, pero no llegamos ni a 100 de estas 220 comunidades que hayan sido tituladas, ¿no? Lo cual significa una desprotección y un gran problema para el país también, porque en esos territorios se guarda la mayor parte de la biodiversidad
pero también de la cultura, una cultura viva que todavía existe y que tiene mucho conocimiento con respecto a medicinas, con respecto a cómo sostenerse de manera equilibrada, con respecto a un territorio amazónico que es muy endeble, que es muy frágil, ¿no? Y esos territorios, como estos conocimientos, como estas culturas, como estos pueblos, están en una situación muy fuerte de arrasamiento, ¿no? El cambio climático es solo otro tema. eh, Simplemente pónganse a pensar con todo el impacto de lo anterior, cómo está dándose este cambio, ¿no? Hay una suerte de búsqueda de neutralidad en nuestro país al 2050 para detener la deforestación y el cambio climático en base a una serie de acuerdos internacionales, pero realmente es muy poco lo que nuestro país está logrando, al menos con las últimas normas y con el arrasamiento proverbial del territorio, ¿no? Lo cual incluye incluso la persecución y muerte por parte de estas mafias de muchos líderes indígenas, ¿no? Ya a la fecha han muerto más de 30, formalmente se habla de 22 asesinatos hasta el 2022, pero a la fecha ya tenemos más de 30 asesinatos, ¿no? Para no hablar yo solito, pedirles que me acompañen a jugar. Vamos a hacer un pequeño juego ya. Eh, Les voy a poner este link. A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y arrancamos. A ver. Ya, el juego se llama verdadero o falso. Así que ustedes deben colocar si es verdadero o falso. Los que todavía no se han sumado pueden hacerlo. Ahí está el link en el chat para que puedan todavía unirse y vamos a arrancar. A ver, ¿qué dicen, hermanos? A ver, vayan votando ahí en el juego. Dice, la Amazonía es más del 60% del Perú. ¿Qué dicen? A ver, ya van resolviendo tres. Tres ya han dado su respuesta. A ver, los demás, 6, ya, 8, 10, ya 10 han resuelto. 11, 11 ya han resuelto. A ver, ¿están todos? A su una, a su dos y a su tres. Ya, sigamos. A ver. El Perú pierde tantas hectáreas de árboles que equivaldría a 1.500 estadios de fútbol por año. ¿Verdadero o falso? A ver, van votando 9, 10. Ya 10 han votado, 11. ¿Está? ¿Hay más? Vamos a seguir. A ver. Verdadero. Es verdadero, ¿no? Imaginen cuántas hectáreas se pierden por año de, de nuestros territorios, de nuestros bosques. A ver el siguiente. La contaminación de los ríos amazónicos afecta solo a toda la cuenca amazónica. ¿Verdadero o falso? A ver, vayan respondiendo. Va 1, 4, 6, 10, 11, 12. Muy bien. Vamos a resolver. ¿Sí? La contaminación de los ríos amazónicos afecta no solo a la cuenca amazónica, afecta a todo el país. Para que se den una idea, eh, la contaminación que está sucediendo allá en la zona centro del país, en Junín, ¿no? En la famosa Cerro de Pasco, todo lo que se vierte al río Marañón desde la zona central del país llega hasta la zona amazónica. Por eso los peces de la Amazonía, como el paiche, el boquichico, la carachama, tienen altos niveles de metales pesados que justamente se producen en la oroya. Ah, a ver esta. ¿Existen los ríos voladores y el polvo de hadas de la Amazonía? ¿Qué dicen ustedes?
3, a ver, vamos votando 3, 5, 6, 7, 9, a ver, 12, 13, muy bien, a ver, 14. Es verdadero. ¿Saben por qué? Los ríos voladores de la Amazonía es la humedad que los árboles generan y que vuela y genera una suerte de ríos que vuelan. ¿Y saben hacia dónde vuelan la mayoría de esta humedad, de estos ríos voladores de la Amazonía? Vuelan a los desiertos del otro continente, pasando el charco a las zonas de África, sobre todo, y ahí llegan y de una forma u otra le dan esa humedad que mantiene con vida lo poco que hay, con lo poco que hay de humedad ahí. Esa humedad justamente viene de la Amazonía. Y a su vez hay una reciprocidad. Las zonas desérticas del África nos devuelven a nosotros minerales, minerales con los cuales no existirían los árboles de la Amazonía. Es decir, hay una reciprocidad entre nuestros ríos voladores y los grandes mares de polvo que nos traen, que nos entregan los desiertos. Hay un estudioso que se llama Nobre, del Instituto de Pesquisas Amazónicas del Brasil, y Nobre fue el que generó esta investigación, digamos, de una manera más didáctica, así que los animaríamos a buscar eso. Ahora, el polvo de hadas de la Amazonía justamente son ese polvo que llega desde las zonas secas del África, ¿no? Entonces, miren cómo nos necesitamos unos a los otros. Eh, ¿Qué dicen ustedes? ¿Un árbol puede entregar 1000 litros de agua al día al medio ambiente? ¿Verdadero o falso? A ver, van resolviendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, ¿sí? 14, ¿sí? Es verdadero. Por lo menos un árbol joven puede entregar por día, imagínense, por día, un promedio de 1000 litros de agua. Hay árboles gigantes más viejos que pueden entregar hasta 8000, 10000 litros de agua por día. Entonces, entre menos árboles, menos no solamente sombra, sino también menos agua. Y en el caso de la costa, también todos esos árboles son estas arrecifes. Esos arrecifes son los árboles naturales de la costa que también generan una biodiversidad que genera también humedad y que también alimenta mucha parte de la costa peruana, pero en general todo el país se alimenta de los árboles de la Amazonía, incluso la costa peruana. A ver, ¿qué dicen ustedes? El siguiente. Los principales deforestadores de la Amazonía son los migrantes y la agricultura familiar. ¿Qué dicen? Van 2 respuestas, 3 respuestas, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. A ver, falso. Los principales deforestadores de la Amazonía no son los migrantes ni la agricultura familiar, es la agricultura para la exportación, ¿no? Y en gran forma muchos de los ilícitos que ya mencionamos, la minería ilegal y otras actividades ilegales, ¿no? Los territorios más deforestados en la Amazonía son los territorios indígenas. Bueno, en cierta manera ya los spoileé. ¿Qué dicen? 6, 7 votos, 9 votos, 10, 11, 12, 12, a ver, 13, y vamos. Es falso, ¿no? Uno de los territorios menos deforestados de nuestra Amazonía son los territorios indígenas, al menos por ahora, porque realmente si no se terminan de titular los territorios indígenas va a ser muy complicado que se sigan
protegiendo los bosques que hay en ellos. ¿Qué dicen? A ver si me escucharon al inicio. Paz y Esperanza, cartografía de la Amazonía nororiente del Perú desde el año 2004. A ver, van 3 votos, 4 votos, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13. Resolvemos. Es verdadero. Ya vamos 21 años, en verdad. 21 años ya cartografiando la Amazonía. Siguiente. Las actividades de la minería a tajo abierto en el Ande no afectan los territorios amazónicos. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Ya también ya lo spoileé, así que es sencillita. Van 10, 11, 12, 13. Así es, falso, ¿no? Afecta, realmente la minería a tajo abierto afecta grandemente la Amazonía y todas las cuencas, en verdad, en todo el continente, siendo sinceros. Una final, hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. Eso ya nos lleva un poco más al ámbito filosófico, aunque es una frase conocida, que dicen 6, 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien. Estamos. Final, muy bien, hermanos. 3. La ganadora. En tercer puesto es Celia. En segundo, Davis. Y el gran ganador de esta noche es Jacobo. Muy bien, Jacobo, felicidades. Ha logrado el primer puesto en esta noche. Un aplauso para Jacobo. Muy bien. Bueno, sí, seguimos. Algo que les quería compartir ya. Hay una bonita frase de Desmond Tutu, ¿no? Arzobispo y Premio Nobel de la Paz en la década del 50, 60. Las diferencias no tienen la intención de separar ni alienar. Somos diferentes para darnos cuenta de la necesidad que tenemos unas personas de otras. Y también en la misma visión podemos leer Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estamos llamados a ser uno, hermanos. ¿Y por qué les quería decir esto? Justo con la imagen de 2 líderes indígenas asesinados aquí en San Martín, Emilio Marichi y su hermano, se me está yendo el nombre, ya, luego lo recuerdo, pero una de las cosas que les quería decir es que una de las principales cosas que también está generando la deforestación en nuestro país eh, es justamente eh, la situación de la discriminación. Quinto Inuma, justo el nombre del otro hermano asesinado, fue asesinado hace ya 2 años más o menos, producto justamente de una situación que tiene que ver mucho con lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Este problema de la titulación de tierras está generando grandes problemas en nuestro país. Los deforestadores, los que invaden territorios para las actividades ilícitas en nuestro país, logran muchas veces salvaguardar ese espacio que deforestaron gracias a una titulación que privilegia la titulación individual, ¿no? Entonces podemos hablar de por año, ¿no? De 1.000 territorios, espacios territoriales individuales formalizados, pero 1, 2, 3, 4, 5 territorios indígenas por año titulados, ¿no? ¿Y qué pasa? Con la titulación individual, el territorio, luego que se obtiene ese título de propiedad individual, el territorio es vendido a terceros. Y estos terceros, con mucha plata, eh, compran territorios, ingentes cantidades, miles de hectáreas de territorio de nuestra Amazonía y en todo el Perú,
y luego arrasan con ese espacio ya de manera legal, ¿no? Mientras nuestros pueblos indígenas sufren grandemente porque su territorio, para lograr la titulación de un territorio, a veces tienen 10, 20 años, hay comunidades que llevan 30 años solicitando la titulación de sus tierras y no lo obtienen hasta la fecha. ¿Por qué muchas veces no se obtiene? Porque dicen, esos indígenas, ¿por qué le vamos a titular, no? ¿Cuál es el valor de esa titulación? ¿Qué es lo que van a hacer con esos títulos, no? Igual pasa con el acceso a ciertos bienes, servicios, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Eh, bueno, antes de darle algunos datos sobre qué está pasando en los territorios indígenas, les quiero mostrar un pequeño video. No se lo voy a enseñar todo, y es más, algunos tal vez de ustedes ya lo habrán visto. Las poblaciones están con ellos, ¿no? Entonces están coludidos, entonces ellos avisan. Están aprovechando el explosivo para poder colocarlo y destruyen el motor principal, ¿no? Que es el terminal de draga. Quiero saber qué precio pagamos realmente por la extracción de este mineral preciado. ¿Cuál es el costo de la avaricia? ¿Cuántos ecosistemas se ven afectados y cuánta vida silvestre se extermina? ¿Cuántos pueblos originarios, comunidades y cuántas vidas se destruyen? Los niveles de mercurio pueden afectar de alguna manera a madres gestantes y a los recién nacidos sobre todo, ¿no? La desaparición de bosques, ríos y lagunas, la contaminación por relave, el crimen, el sicariato, la extorsión, la muerte. No valen todo el oro que produce la minería ilegal. Esto es nuestro oro, sombras y brillo. En erosión de las orillas. Ya hemos visto una draga en el camino que estaba operando a vista y paciencia, digamos, de todo el mundo. En realidad las personas empezaron a sacar oro, así como vemos aquí, con pequeñas canaletas, de manera muy artesanal, ¿no? Con baldes, hasta con jarras, lo has visto, ¿no? Y luego llegaron personas foráneas a la cuenca del Cenepa y ellos eran los que invertían en los motores, en todos los implementos necesarios para sacar el oro a través de dragas, tracas que le llaman, que son ya motores muchísimo más grandes, para la extracción de agua y piedras de los ríos, y también una forma de pitón, que es una manguera y un motor, y hacen erosión de las orillas de los ríos, ¿no? De las riberas de ríos. Entonces de esa forma también se extraía oro, y eso ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? Mi nombre es Rubén Inahuanca, soy abogado de la Asociación Paz y Esperanza y venimos acompañando un poco la protección de personas defensoras aquí en la cuenca del Cenepa, ¿no? ¿Desde qué año? Estamos aquí desde hace ya unos 5 años aproximadamente, acompañando a los líderes que vienen siendo amenazados de muerte por la actividad ilegal, específicamente por el oro, ¿no? En el año 2022 encontramos alrededor de 25 puntos de extracción. En el año 2023 encontramos 70 puntos de extracción. Y ahora, puntos de extracción significa cantidad de dragas también. Sí, claro. Por puntos de extracción, más o menos, ¿cuántas dragas se concentran? Entre 3, 4, 5 dragas aproximadamente, ¿no? Hablamos de más de 200 dragas y tracas, ubicadas a lo largo de los 180 kilómetros que recorre la cuenca del Cenepa, en medio de la inhóspita selva de la región Amazonas, en la provincia de Condorcanqui. Grabar estas balsas, con motores que drenan sin cesar el lecho de los ríos, es extremadamente peligroso. Reportes indican que los mineros están armados y dispuestos a tomar represalias
si se ven expuestos. Bueno, los dejo en cierta forma con las ganas de seguir viéndolo luego. Luego, como les decía, les vamos a pasar el link para que puedan seguirlo viendo. Pero eso es parte, ¿no?, de lo que hacemos, lo que acompañamos, pero también hay un esfuerzo de la prensa independiente, de la prensa que de alguna forma todavía sigue estos procesos. Acá acompañamos a un reportero de Canal 2, eh, y ahora también somos parte del grupo Paz, que es un grupo que junta a la empresa privada junto con eh, junto con universidades y diversas empresas y gente de la sociedad civil. Es parte de la labor que acompañamos. Acá les voy a presentar también otro videito que me dejarán para que vean en este caso lo que es el monitoreo forestal. A ver, los principales problemas que hemos tenido en la comunidad son por la invasión del territorio. O sea, por la parte de la empresa del Grupo Romero y una asociación que se llama Palmas del Sarayaco. Y las comunidades que somos afectadas en San Martín, venimos desde San Gamayó, San José Obrero, también está ahí Los Ángeles, también está ahí 2 de agosto, La Esperanza, está Leoncio Prado, San Fernando y Nuevo Ica, que está en la parte del Bajo Guayaga. Esos son los principales problemas que hemos tenido en nuestras comunidades por el sembrío de palmas, de palma aceitera. Bueno, tenemos varios problemas ahora. Por el reconocimiento que estamos ahorita, que no tenemos un perfil técnico que aún no se ha levantado sobre los límites de la comunidad, es porque ahora se están metiendo varios. Tenemos justamente un problema en estos tiempos que están ahora y no se puede salir, no se los puede empujar más dicho del límite, y han entrado más o menos unas 15 hectáreas al límite de la comunidad. Actualmente tenemos los problemas más graves que nos afectan a nuestra comunidad o territorios, tanto como invasión por comuneros de un caserío naranjal y otros también desbosques que están desboscando dentro de nuestras quebradas, pero fuera de la comunidad, que empresas que están posicionados en las cabeceras de nuestra comunidad, territorio. Lo que venimos realizando con las comunidades nativas es fortalecer capacidades para la vigilancia territorial usando herramientas tecnológicas. Es importante recordar que en la región San Martín son 128 comunidades reconocidas oficialmente, de las cuales solamente 45 se encuentran tituladas y 6 comunidades se encuentran en proceso de titulación. Usando De enfrentamientos con los quienes están desboscando o invadiendo. Estamos bastante motivados y convencidos que estas herramientas tecnológicas pueden ayudar a vigilar el territorio de las comunidades con mucha mejor eficiencia y eficacia. Bueno, como en el video anterior, los dejo con las ganas. Luego les paso igual los links. Y es parte de la labor que hacemos, ¿no? Es para nosotros es una labor diaconal y tiene que ver y se cruza también con temas como la gestión de riesgos, ¿no? Para nosotros también es fundamental, digamos, el poder entender también que hay una serie de situaciones, no solamente en la Amazonía, sino también en la costa y el Ande, que tienen que ver con esta situación. Mucho de los efectos del cambio climático y los desastres naturales son antrópicos, es decir, son generados por el hombre. Y la única manera de hacerle frente realmente es viendo
cómo enfrentarlos de manera conjunta, ¿no? Y eso nos llama justamente a la necesidad de abrir puentes, ¿no? De romper círculos de discriminación, de romper círculos de falta de acceso a información. Entonces, nosotros lo que movilizamos son, como decíamos al inicio, muchos voluntarios, ¿no? Jóvenes ambientalistas, forestales, abogados, jóvenes dedicados a temas administrativos, a generación de microemprendimientos, eh, al desarrollo de también temas, digamos, relacionados con las ciencias sociales, para que traten de darse cuenta y ayudarnos a movilizar y que la población, tanto civil como el propio Estado, se dé cuenta, ¿no? Porque aunque no lo crean, mucha gente del Estado, muchos funcionarios, no conocen esta realidad. Lo que conocen son sus ciudades, son las zonas urbanas. Nosotros hemos hecho dos procesos muy interesantes. Uno que se llamó Comunica Amazonía, con periodistas, con líderes comunales, voceros comunales, para que los periodistas conozcan las zonas rurales y para que los amigos de las comunidades conozcan cómo se hace periodismo en sus diversas modalidades, escrita, en videos, en radio, en televisión, y hemos podido formar algunos voceros indígenas, ¿no? Eso ha sido todo un proceso. Y hemos hecho otro proceso que se llama Nuestros Derechos, ¿no? Es un proceso ya para hacer formación de formadores, es decir, formar personas desde lo básico para que se acerquen. Hemos logrado hacer que gente, jueces, fiscales, operadores de justicia, se encuentren con operadores de justicia comunal y ambos puedan dialogar sobre sus maneras de entender la justicia. Y hemos hecho ver cómo la justicia formal, por ejemplo, casos de violencia familiar, la justicia formal lleva solamente a nivel de un distrito judicial, lleva 3.500, pero la justicia comunal lleva más de 10.000 casos. Y hacíamos ver justamente a uno y a otro qué pasaría si uno y otro no congenian, es decir, no se ayudan, sabiendo además que el 80% de los casos de delitos ambientales en nuestro país son ambientales. Imagínense cuántos casos logra resolver la justicia comunal, la justicia de las rondas campesinas, de las comunidades indígenas, y que justamente no saturan esas pocas fiscalías ambientales, las famosas FASMAs que existen en nuestro país y que tienen poquísimas personas. El otro día nosotros llevábamos un caso a la FASMA y le preguntábamos cuándo verían nuestro caso. Nos dijeron, sin broma, que en el año 2032, porque la carga procesal era tan grande que literalmente, sin bromear, nos han dado pie para poder llevar el caso en el año 2032. Claro, nosotros no vamos a esperar al 2032 porque ya el territorio que buscamos proteger con las comunidades va a desaparecer, pero con otras instancias del Estado buscamos justamente ver otras salvaguardas, ¿no? De repente no por el lado judicial, pero sí por el lado técnico, por el lado forestal, por el lado económico también, porque tenemos muchos acuerdos de trabajo con el sector trabajo, con la Gerencia de Desarrollo Económico, con una serie de entes que también nos ayudan a ver otras estrategias para frenar esto. Y la iglesia para nosotros es también un eje fundamental porque, valgan verdades, y vuelvo a repetirlo, la mayoría de los líderes que acompañamos son referentes de iglesias, fueron formados, es más, su liderazgo fue moldeado primeramente en iglesias. Y lastimosamente luego a la iglesia le perdió. Esa iglesia reformada, siempre reformándose, perdió esta importancia de poder ver los signos de los tiempos, ¿no? Y que para poder guiar al pueblo, para ser sal y luz, se necesita crecer en cuerpo, pero también en sabiduría. Y esa sabiduría solamente la puede crear la multitud de consejos. Y esa multitud de consejos está en todos esos seres humanos del Estado y sociedad civil que tratan de hacerle frente a esta impactante situación que está afectando a nuestro país y que lastimosamente no se ve en la costa, no se ve en las grandes ciudades, ni siquiera en la propia Amazonía, en las ciudades de la propia Amazonía. Y que bueno, hemos querido presentarles, aunque sea en parte un poquito, de esa realidad para que podamos dialogar, podamos conversar, podamos preguntarnos a nosotros mismos como ciudadanos de este mundo,
y como parte también de los llamados a hacer sal y luz, cómo podemos ser lumbreras en este camino tan difícil que nos ha tocado vivir en estos tiempos, ¿no? Entonces, hermanos, ¿sí? Ahí está, hermano Francisco quiere romper el hielo y comenzamos con las preguntas. Hermano Francisco, sí. Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Bueno, tengo el gusto de haber conocido a tu papá, al pastor, muchos años. Soy de la iglesia Maranata de Lima. Lo conozco también a tu hermano, a Eduardo. Muchas cosas frentes por decir. No, me da un gusto que estás en San Martín. Mi familia es de San Martín, Moyobamba y Soritor, ¿no? Así que la conozco, pero también por el trabajo que he ido y tengo otro enfoque porque he vivido en varios lugares de la selva, en Tarma también. Entonces yo pienso que también hay un peso en lo formal, o sea, en las mineras formales, ¿no? O sea, te he escuchado redundar mucho lo informal, pero también creo que lo informal se nutre, vive por lo formal, ¿no? Porque quien le compra el mineral, claro, nunca va a aparecer en sus compras legítimas, pero las mineras formales se nutren de la informalidad. Ahora, cuando yo estaba en San Ramón, como comenté hace algunas clases, y lo llevé a tu hermano, tuve el gusto de yo estar en un cruce y la formación del río Chanchamayo en San Ramón. Toda la minera San Vicente, San Ignacio, creo que venía de la sierra, todas eran toda esa, los relaves eran botados en las madrugadas, ¿no? Incluso conversando con la gente que trabajaba ahí, que la mayoría sale de San Ramón, eh, nos lo decía, o sea, era común eso, ¿no? Eh, que le jalaban ahí hay otra subnota, a los inspectores, porque hay un ministerio de medio ambiente increíble, pero le jalaban los ojos a los inspectores para hacerlos llevar cómo criaban sus tilapias ahí en lagunas artificiales, las mineras, que realmente no se enfocaban realmente, no analizaban, no evaluaban la contaminación del río Chanchamayo, ¿no? Y lo mismo pasa en el sur, cuando uno va por Juliaca, ve los ríos, poco caudal de los ríos son amarillos, y lo más común, los limeños acá vemos que hasta espuma viene el río Rímac, ¿no? Viene rojo, parece una lavadora, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Pero creo que esta clase se comentó de cosas prácticas. ¿Qué podemos hacer? Me gustó mucho lo que se hizo en Cajamarca con los hermanos de Porcón, ese convenio que hicieron con el Banco Mundial, creo que fue para implantar árboles. Creo que en los años que viene ha sido productivo, es notorio la forestación que se ha hecho. Viven de eso ellos, han sido muy buenas negociantes esa comunidad. También en San Ramón conocí a unos misioneros alemanes, un hermano Winnie que estuvo un tiempo ahí y hacía lo mismo, ¿no? ¿Qué cosas así prácticas podríamos hacer? O sea, ya está bien, hay ciertas cosas, ciertas y diversas cosas, pero qué cosas prácticas. Me gusta esta ONG de vida, creo que se llama también, lo veo muy interesante su trabajo. Llegué a conocer ahí a uno de San Martín, justamente de apellido Vela, y me pareció muy interesante el trabajo que hace, ¿no? ¿Qué pudiésemos hacer los cristianos, comenzando de repente en nuestra iglesia, trasladar eso a los niños, poder ampliarles el panorama, porque creo que en las nuevas generaciones
podemos tener nuestras esperanzas de cambiar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, hermano. Yo les daría el ejemplo que ustedes pueden buscar de tres grupos eclesiales que han hecho en nuestro país algo llamativo. Están los hermanos adventistas, que creo que a todo el mundo le llevan gran avance, porque ellos, ustedes acordarán, el siglo XIX, el siglo XX, ellos eran conocidos por el tema de la salud, ¿no? Era siempre la iglesia adventista iba con el tema de salud, como la Nazarena también tenía lo propio, y cada iglesia tenía lo propio a comienzos del siglo XX y a fines del siglo XIX. Y ahorita actualmente la iglesia nazarena ha crecido, la iglesia adventista ha crecido mucho en universidades y en investigación. Y está formando muchos hermanos en temas de salud mental y tienen un gran acompañamiento en salud mental desde las iglesias. Tienen un trabajo muy interesante en temas ambientales también, en lo que es formación de líderes y lo que es formación de niñez. Ese es un ejemplo muy interesante, usando los medios de comunicación de una manera fundamental, muy interesante, y usando mucho voluntariado, ¿eh? No crean que mucho, es verdad que mucho es pagado, pero también hay mucho voluntariado. Hay otra, la Iglesia Católica con el tema de la niñez también está trabajando en la Amazonía muy fuerte con creación de materiales didácticos y también con el uso de la radio. Es increíble la velocidad también en lo que lo están haciendo. Y yo podría decir un ejemplo humilde, pero también muy bonito, de una iglesia muy pobre, la iglesia pentecostal del Perú, formada por hermanos muy, muy humildes, pero la iglesia pentecostal del Perú, acá en San Martín, administra un área de conservación, un área de conservación. Y un grupo de jóvenes que son jóvenes ya, esta última generación, formados en la universidad como ingenieros ambientales, les han ayudado a hacer sal y luz en la Amazonía, administrando, yo creo que única área de conservación regentada por una iglesia en esta zona de la Amazonía, ¿no? Entonces, yo creo que esos son muy bonitos ejemplos, y yo creo que lo deberíamos complementar con los ejemplos que acaba de decir el hermano Francisco, ¿no? El ejemplo de que alguna vez yo vi, sí que trató de ensayar, muchas iglesias trataron de ensayar el tema de las pequeñas cooperativas o asociaciones, pero una de las cosas que siempre le ha faltado a la iglesia es la ética. Imagínense cómo iglesia, moral y ética a veces no parecen congeniar. Es como cuando nos juntamos todos los pastores, se juntan todos los pastores y juegan un partido de fulbito y quién hizo penal y nadie quiere decir, no, perdón, yo no hice ninguna infracción, yo no le pegué a la hermana en la canilla ¿no? Igual, cuando jugamos con plata en las iglesias, hemos visto malos ejemplos. Hay poquitos bonitos ejemplos de iglesias que han podido administrar muy bien los bienes y que al mismo tiempo han hecho una gran labor este, ambiental. Por cómo fue durante un tiempo un buen ejemplo, y hay otros ejemplos que fueron. Habría que ver cómo, para hacer sal y luz, hacer bonitos ejemplos de cooperativas cristianas, ¿no? Que puedan, o de espacios de asociaciones cristianas que puedan congeniar la educación con el buen uso de la creación, sobre todo de las aguas. Lo que peor últimamente se está viendo es el tema de las aguas. Es lo más contaminado, como dice muy bien el hermano Francisco. Las aguas son lo único que nos une a todos de una manera muy visible y es lo más terrible que podemos ver, ¿no? El agua de Lima tiene cadmio y tiene incluso metales radioactivos que ni siquiera la planta de la tarjea puede limpiar. Y la cantidad de hermanos, hermanas con cánceres se ha multiplicado a una velocidad exponencial y tantos hermanos que debemos morir jóvenes y hasta bebés. No es casual, es justamente producto de esa alimentación terrible que estamos teniendo hoy en día. Ya no sabemos qué podemos comer y qué no, ya no hay nada que comer porque todo lo que comemos lastimosamente está contaminado. ¿Y qué rol tenemos nosotros ahí como cristianos, como cristianas? ¿Estamos convirtiendo la creación a estrado de los pies de Dios? ¿O cuando Dios quiera poner sus pies en la tierra nuevamente, va a tener un lodazal llena de contaminación de todo tipo? O sea, yo no creo que Dios va a volver hasta que podamos hacer de este mundo realmente estrado de los pies de Dios, y no significan solamente almas. Una tierra nueva y un cielo nuevo
significa también el ahora del reino, y eso significa hacer algo ahora, ¿no? Entonces, hermanos, los dejo seguir, si tienen algún comentario igual. Sí, buenas noches con todos y con todas. Eh, Realmente inspira bastante su participación. Inspira bastante porque justamente nos va a ayudar para poder discernir nuestro caminar pastoral en nuestro medio, ¿no? Qué bonito escuchar esto, los signos de los tiempos. Profundizar eso, ¿no? A veces, sí, pues como creyentes que somos, como cristianos que somos, no estamos atentos o atentas a los signos de los tiempos, no estamos atentos, ¿no? Y bueno, pues creo que esto es una llamada de reflexión justamente. Nuestra misión es básicamente estar atentos a los signos de los tiempos y en el sufrimiento de nuestros hermanos y nuestros hermanos más necesitados. Entonces, frente a eso, sí, como se llama, es muy, muy importante la oración, pero no deteniéndonos en esto solamente, sino realizando acciones, y aquí también coincido con lo que dice, ser coherentes en lo que decimos y hacemos. No coherentes, porque sí, pues justamente, como se llama la justicia, ser la luz, ser el sal, ser eso, pero a veces con nuestras acciones no somos así, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo se llama, ignoro mucho en relación a las otras religiones, pero como católica, por ejemplo, yo sé que existe el pecado de omisión. Entonces, justamente, pues ese pecado de omisión es, si yo estoy viendo el sufrimiento de mis hermanos y sé la causa, el por qué mis hermanos están sufriendo, justamente, como decían, ¿no? La deforestación, el desplazamiento de sus territorios, la afectación en la salud por los metales, la contaminación del agua, del aire, del suelo, una serie de cosas, y que eso está afectando a nuestros hermanos más necesitados. Y muchas veces no queremos ganarnos líos, o muchas veces equivocadamente decimos el creyente, el cristiano debe ser mediador, y el mediador es en este sentido, ¿no? Sí, pues tú sabes que está afectando la calidad de tu aire, pero tranquilo, cállate, no hay que generar, como un sacerdote nos decía, ¿no? No hay que agarrar carne eh, para no crear conflictos. Cállate y resígnate al quien está sufriendo, pero no es eso, ¿no? Es justamente cómo hacemos, llegando a la causa principal, el que está afectando a nuestros hermanos y por ende a uno mismo, ¿no? Sinceramente me inspira bastante a la exposición, el compartir, el testimonio de vida de su caminar cristiano, su caminar como hijo de Dios, y me motiva para poder seguir adelante. Muchísimas gracias, y gracias también por los tantos testimonios que estoy escuchando en este diplomado. Buenas noches. Gracias, hermana. La pastoral de la tierra de la Iglesia Católica es tal vez uno de los mayores cosas que deberíamos apreciar. También yo creo que hay que apreciar algo.
mi pueblo sufría por falta de sabiduría, es la palabra, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era niño, los institutos eran integrales. Y yo me acuerdo que cuando iba con mi padre al instituto de Nsikwani, los chicos estudiaban, pero también tenían una chacra donde cultivaban variedades muy buenas de papa, cultivaban también tubérculos y con eso se alimentaban y también tenían sus microemprendimientos, vendían yogur, vendían pan y hacían mucho deporte. Entonces, todo ese conocimiento que intercambiaban, que aprendían, entonces se formaban para ser pastores, para ser profesores, escuela dominical, etcétera, pero salían con un bagaje completo. Aprendían música, aprendían deporte, aprendían agricultura, tenían también sus animales mayores y menores, aprendían a cultivarlos, aprendían a ser un poco médicos, porque mi papá siempre me decía, a veces cuando eres pastor y vas a un sitio muy alejado, tienes que ser médico, psicólogo, veterinario, enseñar de todo un poco, ¿no? Y es importante, es sumamente importante. Y yo creo que ese tipo de institutos donde uno aprendía algo de medicina, de salud mental, un poco de agricultura, esos institutos siguen siendo valiosos, urgentes y necesarios. Y lastimosamente los estamos dejando de lado. Eh, buenas nuevas a todo lo creado, ¿no? Yo creo que debemos seguir dando buenas nuevas a todo lo creado y así dice la Biblia, ¿no? Buenas nuevas a toda criatura, y a toda criatura no solamente humana, sino a toda criatura vegetal, humana, de todo tipo, ¿no? Hay hermanos como el hermano que está en El Salvador, de hace muchos ya meses encarcelado por el gobierno de Bukele. Él sufrió encarcelamiento por simplemente ir y acompañar a los hermanos de una comunidad que estaban siendo despojados de sus tierras. Él no hacía nada más que apoyarlos espiritualmente, pero sigue encarcelado. Hay hermanos en la zona que veíamos ahorita en el Cenepa, de Nazareno sobre todo, pastores también, que están siendo amenazados de muerte, igual que muchos de la Iglesia Católica amenazados de muerte por oponerse a todas estas mafias que están llegando ahí, porque las mafias de minería ilegal, de narcotráfico, llegan justamente también con los lobos y el Tren de Aragua también están llegando a esta zona que hemos visto hace un ratito en el video. Entonces, ¿qué podemos hacer como cristianos? Eso, no crean que nunca nos van a llegar. Ese Tren de Aragua ya está en Lima, y va a seguir creciendo y otras mafias van a seguir creciendo y van a tomar el poder, van a tener tal vez mayoría en el Senado y en el Congreso de Diputados, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Votar bien, dirán algunos, pero votar bien no es real con el actual sistema electoral, ¿no? Que hace que cualquier persona que tenga un 5%, un 6% de votación, eh, por más que haya sido ridícula la votación, va a tener un lugar en el Senado, porque a mayor cantidad, menos democracia. Lastimosamente a veces parece que a veces más es menos, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Muchos no informan lo que pasan con los cristianos que están siendo perseguidos. Sí, hermana Abigail, sí, siga. Sí, hermano, buenas noches, hermano Jorge. Hermano, una preguntita. Frente a todo lo que han presentado, ¿no? La situación, la minería ilegal, la deforestación de los árboles, toda esa destrucción que se hace a la vegetación, a la naturaleza, como cristianos, ¿qué actitud deberíamos de tomar? Porque no podemos mantenernos indiferentes, ¿no? O somos parte de esa destrucción o sencillamente no estamos de acuerdo y actuamos contra eso. ¿O cómo lo ve usted, hermano? Gracias. En la Biblia bien se dice que no podemos servir a dos señores, ¿no? A Dios o a Mamón, el dinero, ¿no? No podemos seguir o la ambición o a Dios. Y yo creo que algo que me enseñó mi viejo fue, o somos Nehemías o somos Esdras, o somos Nehemías estaba junto con, se me está yendo el otro personaje de la Biblia, Esdras, Nehemías y Esther. O somos Nehemías, somos Esdras o somos Esther. ¿Qué rol nos ha tocado hacer? Vamos a reconstruir los muros del templo. Hay que reconstruir los muros del templo y ver con alma, corazón y vida cómo reconstruir los muros del templo de una iglesia reformada, siempre reformándose, de una iglesia que aprende
a ver los signos de los tiempos. O somos cristianos que queremos participar en el mundo de la política desde mi barrio e ir aprendiendo desde pequeños o ir formando desde pequeños para que pasen del barrio, pasen al distrito, a la provincia y para que algún día tengamos líderes nacionales que realmente tengan ética y que no simplemente sean oportunistas y quieran llegar desde abajo hacia arriba en una sola patada sin haber siquiera ayudado en su barrio a limpiar la calle, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que crear cristianos comprometidos con limpiar primero la calle, plantar un arbolito en mi jardín y de ahí ir caminando a algo un poquito más. Por eso tenemos que pensar sobre todo en los niños, ¿no? Cómo vamos formando a los niños, a nuestros propios hijos, para que puedan ir haciendo cositas pequeñas y sean líderes íntegros para un mañana distinto. Tal vez no podemos hacer algo hoy día, podemos hacer muy poco, pero por lo menos lo poco que podamos hacer, vayámoslo haciendo, porque eso poquito que sembremos, mañana lo cosecharemos, ¿no? Y no necesitamos más Bukele, no necesitamos mano dura. Las manos duras nunca han servido, ¿no? Jesús mismo siempre dijo, ¿no? El que quiera ser el primero, primero que sirva. Y no necesitamos falsos servidores, ¿no? Que se pongan a llorar en las esquinas como los fariseos, o a orar en las esquinas y poner su limosna, ¿no? Lo que necesitamos es cristianos íntegros, cristianos comprometidos, que sepan qué es la ética, que sepan qué es participar, que se fajen desde abajo y que vayan creciendo desde abajo y que cuando ya todo el mundo lo vea por el testimonio y no por el autobombo, puedan ir diciendo, estos cristianos tienen el don, son signo en su espacio, en su localidad fueron signo, en su provincia fueron signo, en su región fueron signo de cambio, de transformación, de equidad, de integridad. Esos cristianos necesitamos. Así como los árboles viven para... Ustedes saben que los árboles alimentan unos a otros. Y ese es otro signo del cambio. La solidaridad es un signo del cambio. Un árbol fuerte, por medio de sus raíces y de unos hongos, que ahorita no recuerdo el nombre, alimenta a otros árboles más lejanos y le van comunicando cómo atacar determinada plaga y determinada situación y fortalecen al otro. ¿Cómo nosotros fortalecemos al otro débil? ¿Cómo hacemos un diaconado de fortalecer, de dar, de transformar, sí, pero también de tener un corazón de carne frente a la humanidad, pero también frente a la creación? ¿Cómo cambiamos nuestros corazones de piedra y ambiciosos a un corazón de carne, ¿no? Y con una educación que realmente eduque, una educación que cree pastores íntegros, que sepan un poquito de todo, no que reemplacen todo, no que sean unos todistas, pero que sepan eso poco que aprenden, dárselo a otros para que esa posta se lo den a chicos que quieran ser psicólogos, a chicos que quieren ser agrónomos, que quieran ser ingenieros forestales, y que tengan una visión diferente del país, una visión diferente incluso de lo que es ser iglesia. Nosotros nos hemos acostumbrado a la iglesia al rito. La iglesia no es el rito, no es el golpearnos el pecho y no es pedir perdón a Dios ni levantar las manos, porque levantamos las manos y las tenemos limpias de sangre, porque si levantamos nuestras manos sucias, llenas del sangre de nuestro prójimo, si levantamos las manos llenas de inequidad, llenas de cosas negativas, de todo lo que llevamos en nuestro corazón, de tantos árboles talados y de tantas cosas, imaginen. Hermana María, sí. Quiere que lea su nota que está en el chat. Dice, se trabaja en áreas de las costas, donde llegan cruceros y otros. Sí, muy buena pregunta. Nosotros no trabajamos temas costeros. Alguien debería trabajarlo, yo creo. En verdad, alguien debería trabajar temas de aguas en general. La iglesia debería aprender. ¿Se acuerdan? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Y ahora se mueve en nosotros. ¿Cómo hacemos que ese espíritu creador que ordenó la tierra se pueda mover ahora en nosotros? Y las aguas, es cierto, es el principal área en disputa. Muy bien, dice la hermana María, la próxima sesión tal vez, dice Rolando, que me la deja a mí también, el bandido, pero lo vamos a hacer mitad, mitad, Rolo. Vamos a enseñarles, un mapa del comercio marítimo. Vamos a
a comparar el comercio marítimo, el comercio aéreo y el comercio terrestre. El marítimo, para spoilearles, se lo lleva de largo, de largo, de largo, de largo. Si ustedes creen que solo en la antigüedad el comercio marítimo era lo principal, no, hasta ahora sigue siendo el principal. Las rutas de la seda famosas siguen siendo marítimas, también por ríos. Es más, están por partir nuestro continente en 3 pedazos para hacer una ruta multimarítima que está por atravesar para el año 2050 o 2060 América Latina en 3 pedazos, ¿no? Para conectar el Atlántico con el Pacífico. Si ya ustedes creen que el canal de Panamá es lo máximo, espérense ver lo que van a ver sus nietos o bisnietos. Es terrible, porque tampoco se está reconociendo el impacto. No sé si hermana María quiere decir algo, pero voy leyendo lo que dice Alejandro Montes. Dice, si se cuida, el agua de los ríos va a llegar a su desembocadura en el mar, menos contaminado, ¿cierto? ¿Me permite, pastor? Buenas noches. Justamente lo que decía la hermana, que pasa en la costa. Nosotros vivimos en la costa y recuerdo que hace poco sufrimos lo que es el ecocidio, el derrame de 11.900 barriles de petróleo en la costa de Ventanilla, que afectó tanto el Callao, Ancoa o Cayam. Pero aparte de ello, estoy escuchando que en común tenemos un denominador, que es una criminalidad, una criminalidad, una corrupción, un desamor a nuestra naturaleza, sea tanto por lo que hemos escuchado en la Amazonía y tanto por lo que vimos en costa, específicamente en caso nuestro, también, cuando dice, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es estar atentos, escuchando, ojos abiertos, oídos, observando, agudizando, porque qué es lo que está pasando en nuestro entorno, qué es lo que pasa en nuestra realidad, ¿no? Lo que usted decía, vienen unas otras elecciones, hay las autoridades que toman decisión, pero ¿qué sucede en cada localidad? Y en el caso nuestro, cuando hablamos del río Chillón, es un río que está en agonía. Cuando estamos hablando de la playa, estamos hablando de una playa más contaminada. Hoy día, por ejemplo, nosotros en toda la población hemos hecho una incidencia en las puertas de una empresa que está en riesgo la población porque quiere, aquí muy cerca nuestro, donde está un asentamiento humano, quiere funcionar la planta de cal y cemento. No contempla siquiera, mire, es tan indignante cómo es la corrupción, porque la entidad que tiene que dar el visto bueno produce, y ni siquiera han tomado en cuenta que actor directo hay una población de Márquez. No toman en cuenta que hay actor directo, que hay una población en toda la ribera del río Chillón. No tomen en cuenta que existe un río Chillón que es en toda la desembocadura. No tomen en cuenta que hay una playa tan contaminada que es la de Márquez. Entonces, dígame, no hay aves acá, todo lo que va a impactar. Entonces, ¿qué autoridad, qué especialista está obviando adrede? ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué nosotros creemos tan fácilmente en promesas de autoridades que vemos que no han cumplido hace 5 años, menos cumplen los que están ahora? Y sobre todo, esperamos que otro resuelva. Que otro, discúlpeme el término, hermanos, hermanas, pastor, que otro resuelva el problema, que otro lo haga. Pero nosotros no nos involucramos, nosotros no nos metemos, solamente observamos y miramos, porque es más cómodo estar dentro. Pero creo que a la vez también hay una generación diferente, como dicen, tanto se habla ahora de la generación Z, ¿no? Que está consciente, tantos jóvenes que sí es cierto, existe, y no están con esa prensa basura ni con esos programas, que sí están conscientes, y estos jóvenes que sí están tomando esta posta y a la cual nosotros también tenemos que fortalecer, dar espacio en nuestras iglesias, en el púlpito, en las diferentes capacidades que ellos pueden desenvolver. Sí se puede, y también son procesos en el cual tenemos que acompañar o también tomar en cuenta que ellos pueden hacerlo. A veces pareciera que ellos no pueden hacer nada y tenemos que guiar como bebés. Tampoco no es así. Tenemos que tener confianza, como dicen las hermanas. Hemos educado a nombre del Señor. Hay valores que se han inculcado. Han ido a una escuela dominical, han conocido del Dios en una u otra denominación, tienen fe en su corazón y con la oración que tenemos que persistir nosotros, sí hay esa esperanza. Porque esa esperanza son ellos. Pero nosotros no podemos silenciar, nosotros no podemos amorazar, seguir callados. Peor cuando estamos viendo injusticia que nos ataca, en todo aspecto nos agrede. Pastor, ayer en la noche, aquí en nuestra población, han asesinado a una persona.
a una vida más, perdón, han herido a una persona violentamente con arma. Entonces, es justo todos los días tenemos que estar escuchando o viendo o viviendo en carne propia. El ciudadano común y corriente tiene que ser asesinado, matado, sea porque denuncia del tema ambiental, como estamos viendo en común que se da en todos los espacios, o tiene que ser también porque busca un trabajo digno, solamente por el hecho de ir a trabajar cuando no hay derechos. Es indignante que nuestra misma población pida un Bukele en nuestro país cuando no hay una democracia, cuando está habiendo un total autoritarismo. Por supuesto, hermanas, hermanos, no todos vamos a actuar, no hay un modelo, pero sí donde nos encontramos tenemos que asumir ese rol. Desde la escuelita dominical que se trabaja, por, ¿qué cosa hay en nuestro alrededor? Si está el río, si está la playa, ¿cómo podemos trabajar con nuestra población? ¿Cómo nos afecta ese río? ¿Cómo vamos a mejorar para cuidarlo, ¿no? O también cómo podemos seguir plantando para restaurarlo, ¿no? Ahora que hay tantas empresas, en caso de esto en el Callao, hay tantas empresas y verdaderamente las empresas invertirían, este río lo cambiamos y es otra realidad. Hay que preguntarse qué paga la violencia. Las violencias y esa búsqueda de dictadores es porque cuando hay una dictadura es más fácil robarse todo porque es más fácil, más difícil que alguien se queje. Entonces generamos una aparente tranquilidad, como hacía el emperador romano en la época de Jesús, eh, y se creaba lo que se llamaba la Pax Romana, que es la paz de las catacumbas. O sea, todos tenían que aplaudir y decir, estamos bien, sigamos adelante, sí, qué bonito. Y no es verdad. Para que exista realmente paz en nuestros corazones y en las vidas de todos, necesitamos primero hacer lo que dice Dios, tener esa cruz, estar bien con Dios, pero también con mi prójimo. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. ¿Y cómo podemos decir que amamos al prójimo si no hacemos dos cosas? Consolar y transformar. Mientras que logramos cambiar las cosas, tenemos que crear caminos de consolación. Tenemos que ayudar a nuestro hermano, porque cuando ayudamos a otro, nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no? Cuando hacemos un tejido social de ayuda, podemos lograr grandes cambios. Pero también tenemos que denunciar en su debido momento y levantar la voz, es verdad. Pero al mismo tiempo, consolar y transformar no puede estar separado uno de lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que seguimos orando, como dice muy bien la hermana, hay que orar muy fuerte, hay que tener espacios de oración, de encuentro, de diálogo. También tenemos que revivir los espacios formativos que hemos asesinado realmente en las iglesias. Nos hemos vuelto medios buqueles en las iglesias y esperamos solamente que los pastores digan todo lo que tengan que decir y todos los demás hermanos dicen, digo amén, ¿no? Como buenas ovejas. Pero necesitamos que las congregaciones tengan sentido. Muchos de los partidos modernos se crearon en base a la estructura de las iglesias congregacionalistas, que fueron signo y símbolo de cambio y transformación en su momento. Necesitamos que nuevas iglesias se levanten y sean ejemplo en una nueva estructura que no sea buquelística, que no sea para crear especie de falsos dioses, ¿no? Porque creamos falsos dioses en la búsqueda de un salvador que salve al país, una especie de super mano dura que nos salve a todos. Pero eso no funciona. Nos salvamos todos juntos, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y para eso tenemos que unir mucho más nuestras manos, ¿no? Y orar mucho más juntos, ¿no? Juntas. Y bueno, yo lo dejo ahí, hasta una próxima. Y le agradezco a toda la red Uniendo Manos y a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, por poder escucharnos y darnos también aliento y orar también por nosotros, porque podamos seguir adelante juntos y juntas, porque en verdad aquí no hay reyes del cambio, aquí cada uno aporta su granito de arena. Un gran abrazo, hermanos, hermanas, hasta la próxima entonces. Eduardo, gracias. Gracias a Jorge y a Rolando por ese tiempo. El próximo lunes nos encontramos en el mismo horario, como decíamos siempre, ¿verdad? El mismo canal, a la misma hora, y estamos conectándonos también para continuar con una segunda y tercera parte del diplomado que estamos desarrollando. Gracias a todos, a todas. Nos alegra que el grupo en relativas circunstancias se mantiene en 40 personas, ¿no? Ya uno se retiró por, supongo, el tiempo, pero realmente nos alegra el poder participar. Hermanos, no se olviden de poner su asistencia, el link se los he pasado por el chat y también al WhatsApp, y confiando lógicamente en la veracidad de su ética, lo pueden por favor
llenar para poder hacer el registro de la participación de todos y de todas. Muy buenas noches con todos, con todas. Dios les bendiga grandemente. Nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora y en este mismo espacio. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, buenas noches, bendiciones, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Noche, que descansen. Con todos, Buenas hermano. noches con todos. Bendiciones.